Muy bien, buenas y buenas, mi gente amable y amada de nuestra red YouTube. Te habla tu hermano y tu amigo Miguel Ángel Contreras. Hoy me encuentro en uno de los lugares muy especiales de mi ciudad, Guayaquil. Estamos en el paso que lleva a la isla Santay. Nos encontramos en un puente que está suspendido en lo que hace nuestro querido río Guayas. Como pueden ver, allá atrás está la corporación Novoa. Del lado de acá está la Naval del Sur. Más allá tenemos el malecón. Por allá tenemos ya lo que es Guasmo y lo que es el sur total de nuestra linda ciudad. Wow, esto es algo maravilloso lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos distrayendo la vista y a su vez también estamos preparando un video el día de hoy del cual quiero hablar mucho. La verdad que este video lo hago como un motivo de enseñanza, ya que por la misma palabra yo fui enseñado, y es algo que muchos ocultamos en cualquier índole, sea en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, aún dentro de la congregación, en donde sea que nos encontremos. Y es esa disputa de querer ser protagonista, de querer ser mejor que el otro, de querer ser visto y apreciado por los demás. Quizás no es nada malo, pero dependiendo la razón por la que tú lo hagas. Entonces, lo que vamos a dar el día de hoy por conocimiento es lo que habla la parábola del fariseo y publicano, que lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9 al 14. Y es algo que a mí me llamó bastante la atención y al final diré el por qué. Pero mientras tanto, quiero dar una introducción en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, el cual nos dice lo siguiente. Dice así: por el favor que Dios me ha mostrado, decía Pablo, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada uno tiene una función distinta, dice el versículo 4. El versículo 5 dice: así pasa con nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. ¿Qué es lo que me llamó la atención de aquel verso? En que hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismo especial, de sí mismo de ser mejor, de sí mismo de creerse superior a los demás. Cuando Pablo nos está diciendo en aquel libro que debemos de tener conforme lo que Dios nos ha dado, un pensamiento razonable y juicioso en nuestro entender, no a lo que nosotros creamos que debemos de ser ante los demás. Y todo esto me llevó a la lectura de esta parábola en el capítulo 18 del libro de Lucas, de lo cual nos narra la historia de dos personajes, de un fariseo y un publicano. Recordemos que el fariseo es un docto de la ley, alguien que conoce la ley a carta cabal. Y vemos a un publicano, el cual era un recaudador de impuestos, una persona que se puede decir que también conocía la palabra, pero no la vivía como tal, pues estos cobraban impuestos al propio pueblo de Israel para darle a los romanos, o sea, trabajaban para los romanos. Quien lee Biblia sabe que en la ley no se prohíbe no prestar dinero, sino no cobrar de más. Por eso es que Juan, cuando hablaba a los romanos, cuando los romanos le decían: ¿y qué debemos de hacer nosotros para alcanzar la gracia de Dios? Dejen de ser sobornadores, dejen de cobrar de más, sean justos. Y aquellos publicanos se podría decir que no eran justos, pero es porque ellos estaban bajo el yugo romano
y servían al emperador en aquel tiempo. Pero más allá de lo que estoy diciendo en este contexto de la parábola, yo me centro más en que suben dos personas al templo. El templo para los judíos es algo tan sagrado que para ellos es donde reposa la presencia de Dios. Ciertamente es que en el libro de Ezequiel nos dice que la presencia de Dios los abandonó debido a sus acciones. Pero ellos siguen hasta el día de hoy teniendo una reverencia grande en el templo. Ahora nosotros, los que seguimos a Cristo, se nos llama que somos el templo. Pero bien, dice que estos dos personajes se presentan prácticamente delante de Dios en el templo. Y dice así la lectura: habían unos que creían siempre que hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Y Jesús refirió una parábola para ellos. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo, puesto de pies, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. En el verso 14 dice: les digo que este se fue a casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho, será humillado, pero el que se humilla recibirá el honor. Hay 2 cosas que nosotros debemos de entender sobre esta parábola. ¿Hay personas que son así? Sí, sí la hay. ¿Hay personas que se manejan dentro de la iglesia de esta manera? Sí, sí la hay. Y es penoso, porque es una persona que se enaltece a sí mismo, diciendo: yo no soy esto, no soy aquello y no soy lo otro, ignorando lo que dice la palabra, que el pecado permanece en nosotros hasta el día de nuestra muerte. Y dejará de existir en nosotros cuando ya Cristo nos dé un cuerpo transformado. Eso será cuando ya estemos con Él. Pero hay personas que sí se enaltecen de aquello. Tienen una perspectiva más alta de sí mismo que de lo que Dios le ha dado. Vemos a otro personaje que sin mucha palabrería confiesa: soy pecador. Nunca oculta lo que él es delante de Dios. Y más abajo leemos que el Señor mismo dice: aquel hombre bajó aprobado por Dios, porque no encubrió sus pecados. Uno de los proverbios nos dice que aquel que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Vemos aquí un hombre enaltecido y diciendo prácticamente a sí mismo, porque ni siquiera dice que oraba a Dios, oraba a sí mismo, se enaltecía a él, haciendo entender a los sabidos que él no tenía necesidad de Dios, porque él no robaba, él ayunaba, ayudaba a los demás, y lo que prácticamente estaba mostrando eran las obras, cuando la palabra nos enseña que por obras nadie va a ser justificado. Enaltecer o enaltecerse. ¿Qué concepto tenemos de aquella palabra? Enaltecerse es tener un concepto personal de perfección. Es decir,
Solo yo hago lo correcto. Solo yo soy digno. Solo yo tengo dicha cualidad para desempeñar tal o cual cosa. Una persona que se enaltece busca protagonismo para ganar aplausos y elogios. Por otro lado, enaltecer, esto ya es que otra persona hable exageradamente bien de ti, es dar buenas referencias exageradas de tal o cual persona, al punto de ponerlo en un nivel superior de los demás. Y esto es visto en casas, padres que son así con sus hijos, colegios, trabajos, áreas deportivas, congregación, etcétera. Claro que sí lo hay. Hay personas que se enaltecen a sí mismos buscando el privilegio y la gloria para ellos. Personas que prácticamente ya les falta solamente decir gloria a mí y no gloria a Dios. Es una gran verdad. Personas que consideran que no se conforman con el nivel y el don que Dios les ha dado en la fe, sino que buscan estar en todos los ámbitos posibles para ganar elogio y aprobación, en este caso de líderes, de cabezas. Es penoso que este personaje llamado fariseo, de lo cual el Señor también refirió, que no seamos como ellos que con sus varias repeticiones de oración y por sus varios ayunos buscaban su propia recompensa, y la recompensa era ser admirados por los demás. Ahora entendemos por qué el Señor dijo que no seamos de esa manera. Si vamos a hacer algo, que lo hagamos de una manera que nadie lo sepa. Es más, el mismo Señor dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace, sino que nos manejemos a un nivel tranquilo, esperando la recompensa que es allá arriba. ¿He actuado yo alguna vez así? Claro que sí. Claro que sí, no lo voy a negar. Si yo diría que no he cometido tal cosa, me haría mentiroso y le haría mentiroso a Dios por medio de su palabra, ya que la palabra enseña y dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Este hombre decía que él no robaba, que él ayudaba, que él daba impuestos y todo lo demás, haciendo alusión de que él no había pecado. Pero el simple hecho de señalar a aquel hermano ya lo hizo pecador, porque vertió juicio sobre él. No soy como este publicano. Muchas veces sucede esto en las congregaciones, claro que sí. Muchas veces personas se dicen ser más merecedoras de la gracia y muchas veces te dicen tú no has nacido de nuevo. Muchas veces te dicen tú no has sido transformado. Muchas veces te han dicho el Espíritu de Dios, tú no lo conoces porque cometes un error. Ciertamente se nos ha enseñado que nosotros pecamos con desconocimiento, con conocimiento de causa y bajo rebeldía. Yo he pecado bajo desconocimiento porque ignoraba la arrogancia con la que me he portado muchas veces. Ahora conozco. Creo que seguiré pidiéndole a Dios que no me permita volver a cometer arrogantemente pecados y modere mi boca. Pero no es el tiempo en sí lo que te hace madurar en Dios. Es el discernimiento que Dios te da por medio de la Escritura para que tú te adiestres, para que tú te ilustres
al momento en el que vas a actuar de una u otra manera. Ciertamente este otro hombre ni siquiera podía acercarse al templo a orar. Estaba alejado del mismo. Quizás no podía referir palabra porque cuando tú tienes acumulaciones de pecado, tu palabra se cierra. Tu lengua no refiere palabra. Y no sabes más qué decir. Este hombre simplemente dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Nada más. No usó tanta palabrería, no utilizó tanta forma despectiva de enaltecerse para buscar el agrado de Dios. Simplemente dijo: Señor, ni siquiera tengo ganas de entrar al templo, pero estoy delante de ti y confieso que soy un pecador. Y el mismo Señor dice en aquella parábola que este personaje bajó aprobado por Dios. ¿Qué es un arrogante? Un arrogante tiene un buen dominio de la palabra. No es que no la conoce, la conoce. Pero no así tiene dominio de sus acciones y buscará su propia gloria. Una persona puede conocer las escrituras, y de hecho el fariseo las conocía, pero no ponía en práctica el accionar de la misma. ¿He actuado así alguna vez? Claro que sí. Claro que sí, muchas veces todos actuamos así. Pero también hay hermanos que consideran y creen que no actúan así. Y ahí tenemos un problema. Miren, en Proverbio capítulo 8, versículo 13 nos dice: el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras, dice el Señor. El arrogante muchas veces con su boca habla mentiras. Con su boca se adula a sí mismo, dando a querer conocer que el trabajo de él es mejor que el que puede hacer otro hermano. Y eso es un problema. El humilde reconoce que sus actitudes y dones no son propias, sino dado por Dios. Busca glorificar a Dios y no a sí mismo. El humilde es capaz de mostrar modestia y hacerse a un lado, dejar su yo, su ego, para preocuparse en los de su entorno, o sea, en los demás. ¿Hay alguien en la Biblia que pudo haber hecho aquello? Claro que sí. Claro que sí, nos dice el capítulo de Juan, en el capítulo 3 de Juan, versículo 30, nos dice lo siguiente: ahora a él se le debe poner más atención y menos a mí. Es lo que conocemos en la versión de Reina Valera cuando Juan dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca, refiriéndose a Jesús. Jesús exaltó a Juan Bautista diciendo que como él no se había levantado ningún hombre ni se volverá a levantar nadie más. Juan fue el que preparó el camino para que todas aquellas personas que necesitaban un encuentro con Dios puedan venir a él. Juan fue un evangelista de cepa, un profeta de cepa. Pero solamente su trabajo era preparar el camino para el Señor. Cuando el Señor llegó, Juan mismo dice: yo se los dije, yo no soy el Mesías, Él es. Y toda la gente salió detrás de Jesús. Quizás Juan pudo haberse sentido defraudado de que lo dejaron de seguir. Quizás Juan no entendía qué pasaba, pero logró decir: es necesario que dejen de andar conmigo y que vayan con él.
Juan mismo fue el que pronunció aquel versículo que todos conocemos: yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en fuego del Espíritu. A veces nosotros, por no ir a las Escrituras y no leer, no entendemos lo que es ser humilde. Muchas veces el arrogante busca sentarse en los primeros asientos de las sinagogas, de las iglesias, de los templos, como tú lo quieras llamar o lo conozcas. Y la palabra mismo nos enseña que procuremos estar atrás, para que de atrás nos llamen adelante. ¿Qué quiere darnos a decir esto? Yo no puedo ir a una iglesia de buenas a primeras y a querer estar interactuando en todos los ministerios. Quizás primero tengo que prepararme. Puedo conocer la palabra, pero debo de prepararme humildemente. Debo de prepararme a las autoridades, a someterme a ellas y qué sé yo, muchas otras cosas más. ¿He actuado yo de aquella manera? Claro que sí. Es más, me han dicho que soy rebelde. Bueno, mi rebeldía ha sido muchas veces no concordar con cosas que considero no están bien. El problema conmigo es que cada vez que yo hago todas estas cosas, estallo ya prácticamente un poco airado. Y es lo que me hace ver mal delante de los demás. Reconozco mi pecado. Gloria a Dios, aquel amigo que me dijo: debes de aprender que la razón no pide fuerza. Y es una gran verdad. Pero ¿qué puedo decir? El hecho que yo lleve años conociendo la palabra, el hecho que yo tenga tiempo estudiando las palabras, no quiere decir que me las sé todas. Pablo mismo exclamó y dijo: no que ya lo haya alcanzado todo. ¿Quién soy yo para creer o pensar que ya he alcanzado todo y que estoy en perfección? Bueno, si yo ya estoy perfecto delante de Dios, yo ya no debería de estar en la tierra, ya no debería de estar aquí. Pero sí hay muchas personas que consideran y creen estar perfectas delante de Dios, cuando la razón de todo esto es ser realmente humildes delante de Dios, venir con un corazón contrito y humillado, el cual Dios nos rechaza. La misma palabra nos enseña y nos dice que al arrogante lo ve de lejos. Wow. Quizás Dios me ha estado viendo de lejos muchas veces y yo no he estado por enterado. Pero bueno es Dios que permite que sucedan todo este tipo de cosas para reaccionar. La palabra nos enseña y nos dice que Dios al hijo que ama lo reprende. ¿Cómo no decir que Dios es bueno? Muchos consideran y creen que Dios es un tirano, no. Dios en nuestra ignorancia muestra su misericordia y la corrección. Tenemos otro ejemplo también de humildad, del cual nos hablan las Escrituras, de nuestro Señor Jesús. Siendo el Hijo de Dios, no escatimó a hacer algo, siendo lo que es Señor, Rey de Reyes, nombre sobre todo nombre, a quien se le fue dada toda potestad. Vino como hombre, no como deidad. A veces olvidamos que aquel maestro es Él. A veces olvidamos que la palabra nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. A veces olvidamos que tenemos un ego subido de tono solamente por ser un líder
por ser un pastor, por ser un maestro o por tener un ministerio. Y ya estamos ahí mandándolo al uno, y ya estamos ahí obligando a que el otro haga, y ya estamos ahí de una u otra manera queriendo que uno se someta a nosotros. Porque así somos. Porque el pecado está en nosotros. Que no pecamos despectivamente como lo hacíamos antes, claro que no. Pero no quiere decir que el pecado ha dejado de estar entre nosotros. Somos carne adaptable a este mundo. Este mundo le pertenece a Satanás. Si la Escritura nos habla y nos dice que muertos al pecado, pero qué difícil es matar el pecado diariamente, en todo tiempo. Pero hay personas que tienen un concepto mayor de sí mismos y se consideran mejores que otros, como este fariseo que conocía la ley, que conocía la palabra, mucho más de lo que yo la puedo conocer. Y vemos a un ignorante que quizás conocía la palabra, pero no entendía cómo aplicarla a su vida y simplemente se dignaba a clamar a Dios sin ocultar lo que es: soy pecador. ¿Puedo decir lo mismo yo el día de hoy? Claro que sí, siempre lo digo, nunca encubro mis faltas. Y no lo digo con soberbia ni lo digo para enaltecerme, lo digo porque es la verdad. He escuchado a muchas personas orar y nunca decir que está mal en ellos. Algunos dirán, no, porque esto es algo personal y tienes que hacerlo en privado. Estamos viendo a una persona que delante de un doctor de la ley, conocedor de la palabra, dijo: soy pecador. Ni siquiera dijo he pecado, soy pecador. Wow, este puente se mueve. Miren, en el libro de Proverbios, capítulo 25, nos dice lo siguiente. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente. No te des importancia frente al rey, ni te pongas en el lugar de los poderosos. Es mucho mejor que el rey tome la iniciativa de invitarte que ser avergonzado frente a los demás. Hay muchas personas que son aduladores de los reyes, en este caso vamos a decir de las cabezas principales de instituciones, de sacerdotes en iglesias, de pastores en iglesias, de padres en hogares, de profesores en universidades, y quieren buscar el agrado como sea de aquellos. Para aquellos tiempos la gente iba delante del rey y se hacía presente con elogios, con halagos y todo lo demás para alcanzar en sí un agrado. Los reyes antes eran arrogantes. Y nos dice aquí el proverbista Salomón que lo mejor es actuar de una manera natural y esperar en sí que él mismo te llame, no que tú te hagas presente. Si tú no eras llamado antes por el rey, tú te presentabas delante de él y él no levantaba su cetro, tú tenías que morir porque fuiste donde no te llamaron. Pero si él levantaba su cetro y te llamaba, tú tenías toda la disponibilidad de ir y acercarte al rey con confianza. Muchos queremos acercarnos a Dios de una manera equivocada, de una manera errónea. Y gloria a Dios que estoy aprendiendo a acercarme a Él de otra manera. Y ese es el motivo del mensaje del día de hoy. Dejar un poco la arrogancia, dejar de la altivez, dejar el elogio, dejar de enaltecerse a sí mismo, de querer buscar mi gloria personal
sino buscar glorificar el nombre de Dios. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, nos dice lo siguiente. En el capítulo 10, versículo 12, nos dice algo tan real. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. En la versión Reina Valera dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Este personaje, el fariseo, creía estar firme, pero no se había dado cuenta que por haber vertido juicio a aquel publicano ya había caído. Hay muchos que hablan despectivamente de otros hermanos y dicen, yo soy salvo, tú no. Yo sí soy un hijo de Dios, tú eres una oveja. ¿Qué distinción hay en aquello si el mismo Señor dice que en el final de los tiempos tomará a las ovejas como un pastor que coge a sus ovejas y las separará de las cabras? Sí es muy cierto que la palabra nos enseña y dice que a todo aquel que cree se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero el término de oveja nunca va a salir de nosotros porque siempre vamos a actuar de una manera tonta. Vamos a tener poca visión. Vamos a estar expuestos siempre por nuestra propia voluntad al peligro. Porque somos torpes como las ovejas, porque siempre vamos a necesitar un pastor. Y qué feo es que te digan, tú eres una oveja rebelde, yo sí soy un hijo de Dios. Wow. Tienes una perspectiva más alta de la que Dios te ha dado en fe. Pero ¿por qué este versículo de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12 nos dice que aquel que se crea estar firme, mire que no caiga? Esto lo hablaba desde el capítulo 1, vamos a leerlo para concluir porque ya mismo cierran este lugar y me quedo atrapado. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos y la roca era Cristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Muchos murieron. Todos fueron llamados a libertad de Egipto. Todos estuvieron bajo el régimen y los prodigios del Señor. Bueno, la palabra régimen es un poco fuerte. Bajo el cuidado del Señor. A todos los cubrió con la nube, a todos los mantuvo caliente con esa columna de fuego. Todos probaron el maná, todos tomaron de la roca el agua. Pero muchos murmuraron y quedaron muertos en el desierto. Dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, que no adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Algunos dicen, yo no soy idólatra. No, es que si eres idólatra. Si amas más a tu marido que a Dios, eres un idólatra. Si amas más un partido de fútbol que ir a la iglesia a adorar a Dios, eres un idólatra. Si amas más a tu pastor o a tu líder que al mismo Dios, eres un idólatra. Ay, hermano, tú estás loco, ¿quién va a adorar a un pastor? No tengo nada en contra de Gigi Ávila y voy a hacer un video al respecto. Hay una persona que sí lo idolatra, aún después de que ya no está. Pero sigamos. Todos se reunieron a
a comer y beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En solo un día murieron 23,000. Habla cuando se juntaron con otras mujeres que no eran de su mismo pueblo. ¿Hay hermanos que tú vas a creer? Claro que sí. Hay hermanos y hay hermanas que se casan con personas que no tienen su mismo seguir en Cristo. No tienen su mismo andar de ellos por culpa de esa inmoralidad. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de la serpiente. Este es otro tema. La serpiente en el desierto. Todo aquel que era mordido por una serpiente miraba a la cruz, Dios le bendiga, miraba a la cruz y era sano. Pero hubo un momento en que esa serpiente, en aquella cruz, referencia de Cristo, llegó a ser idolatrada hasta que tuvieron que tumbarla abajo. No nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Y dice en el 11, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Ahí termina la conclusión de aquel versículo que dije. Y es la realidad. Hoy en día se sigue viendo lo mismo en las iglesias. Por eso a veces somos, para los que no creen, los inconversos, objeto de burla. Porque somos muchas veces alocados. Muchas veces somos incoherentes. Muchas veces somos ignorantes, como lo era este fariseo. La palabra es buena, conocerla y desempeñarla, claro que sí. Pero muchas veces la misma palabra nos dice que la mucha letra mata y que el Espíritu es el que da vida. ¿Cómo puedo yo hacer que la mucha letra no me mate y que el Espíritu me vivifique? Claro, leyendo las Escrituras y poniendo en acción lo que ella dice. Y el Espíritu nos formará el carácter y nuestro andar. Miren, yo no hago este video con ánimos de fama. No hago este video para captar o llamar la atención de alguien, ni ser adulado por los demás. Soy lo que soy por lo que Dios me ha dado. Siempre digo que lo que tengo no es mío, es algo que Dios me dio y lo pongo en función, en mi función, evangelizar. Pero yo no puedo estar de uno u otro lado metiéndome en áreas que no me corresponden. Si es evangelizar, es evangelizar. Si es administrar, administrar. Si es a profetizar, si es a alabanza, alabanza. Pero no puedo estar de lugar en lugar. Uy, Dios mío, ese mejor. A veces la arrogancia nos gana y queremos ser más que el otro por medio de obras. A veces queremos ser más que el otro buscando hacer cosas que quizás no se nos ha llamado a hacer. Dios mío, ese abejorro gigante. Gran ejemplo me ha dado esta lectura y me ha puesto a pensar, a tratar de actuar humildemente y no tomar lisonjas de nadie, a esperar que sea Dios quien en su momento me ayude a sobresalir para glorificar su nombre, no para ser visto por los demás. Mi hermano, si tú te has sentido de esta manera o tú has cometido también el mismo error
de querer ser superior a los demás solamente por querer tener un cargo, solamente por querer tener un puesto, yo te aconsejaría que retrocedas y te formes para que el Señor pueda dar gracia a tu vida y exalte tu trabajo para que glorifique su nombre. Cuán errado he estado y hasta ahora me he dado cuenta. Pero fiel es Dios, que al que ama corrige. Quiero terminar con una breve oración, pidiéndole al Señor que sea Él que bendiga tu vida en todo momento, en todo lugar, en cada acto que vayas a hacer, que te dé sabiduría en todo momento, ante cualquier situación. Y oro al Padre pidiéndole que sea Él moldeando mi carácter día a día. ¿Qué puedo ocultar yo delante de Él si Él todo conoce de mí? Padre amado, te doy gracias, Señor, porque aun cuando no soy merecedor de estar vivo, tú abriste mis ojos el día de hoy. Aún en mi arrogancia, Señor, no te has apartado de mí, sino que me has enseñado. Padre amado, yo te doy gracias porque el día de hoy me he alimentado. Te doy gracias, Señor, porque me permites aún disfrutar de todo lo que tú has hecho en este mundo para todo ser humano. Yo te doy gracias, mi Dios amado, porque sin ti, Señor, mi vida estaría perdida. Y te doy gracias, mi Dios amado, porque aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Te pido que bendigas la vida de todo aquel hermano que esté cruzando también este tipo de dificultades y que quizás se sienta que quiera alejarse de la iglesia, que si quizás se siente de que no tiene atención por sus líderes, por sus pastores, mi Dios. Que seas tú sanando aquella herida, que seas cambiando cada pensamiento que hay en él y que entienda que no debemos esperar nada de nadie, sino solamente de ti. Que cuando estemos allá arriba lo que tú nos vas a preguntar, ¿realmente eres o no eres mi seguidor? En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida, amigo que estás del otro lado y aprecias este hermoso video. Déjame tu comentario, déjame saber tu opinión. Déjame saber si algo ha pasado en ti, si quieres que ore por ti, si quieres compartir ideas, gloria a Dios. Si no, pues espero que el video sea de bendición. Se despide tu amigo Miguel Ángel Contreras. Será hasta otra ocasión. Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén. Antes de cerrar el video, una vez más, contemplen la belleza de este paisaje que el Señor ha dado. Quise hacer algo especial, no quise estar en mi casa, quise salir y dar a conocer mi bella ciudad, Guayaquil, Ecuador, Isla Santay. Guasmo Sur y salida al mar. Malecón 2000. Río Guayas. ¿Cómo no agradarme en Dios? Si me ha dado tantas cosas para gozármela y pasármela bien. Se despide tu amigo Miguel Ángel Contreras. Será hasta próximo video que podamos hacer. Dios me los bendiga. Amén y amén.